Vamos entonces a iniciar este seminario. Nosotros quisimos llamar estas nuevas clases para quienes nos han venido acompañando ya a lo largo de todo este proceso, de este último mes que hemos venido desarrollando las clases, como una fase de seminario, debido a que ya no vamos como a seguir ese orden secuencial de clases básicas, sino que vamos a intentar mover un poco para unos temas que son un poco más avanzados. Entonces, aquí de pronto les pido disculpas a las personas que hayan venido acompañando las clases, que de pronto me voy a saltar algunos conceptos que tal vez serían importantes, pero la idea es mostrarles a ustedes cuáles son los alcances de este... Buenas tardes. Ok. Solo revisando acá lo que aparece en el chat. Bueno, como les decía, sí, la idea no es como llegar a personas que lo entiendan o no por el tema de los conceptos básicos, pero sí mostrar que los software tienen alcances para hacer este tipo de análisis y que ustedes entiendan los procesos básicos para hacerlo y puedan irlos practicando y explorando mucho más. Ya como saben, como Ana Karina mencionó, esto todo queda grabado en nuestro canal de YouTube, entonces ustedes allá pueden ver tanto las clases, las personas que de pronto estén ingresando hoy y que no tengan mucho manejo de SIC, pueden revisar los videos anteriores. Hasta el momento hay 7 videos de clases básicas y ya de esta forma podrán pues estar más actualizados con respecto a lo que vamos a mostrar el día de hoy. Entonces, vamos a hacer varios seminarios. Este es el primero que vamos a presentar y es sobre métodos de interpolación para análisis de precipitaciones. Entonces, directamente voy a comenzar a compartir la pantalla y les voy a ir mostrando pues cuáles serían los pasos para trabajar ese tipo de ejercicios. Ana Karina, tengo inhabilitado el compartir pantalla, para que autorízame por. Mientras tanto, les voy contando. La idea es mostrar 3 tipos de interpolación. La interpolación IDW, la interpolación por el vecino más cercano y Kriging, que son diferentes tipos de interpolación. Que la interpolación es una técnica que busca obtener un valor no dato a partir de un valor del cual ya se tiene conocimiento del dato. Entonces, es una técnica estadística en matemática que aplica una serie de fórmulas. El software, como ustedes saben, estos software de SIC, ellos tienen una base, por más que para nosotros sea solamente de pronto conocer la herramienta, saber cargar la información y saberla operar, el programa maneja sus ecuaciones y sus códigos. Está soportado sobre ArcGIS, un programa soportado sobre Python como lenguaje de programación. Y entonces, a través de las ecuaciones que están por detrás de esas herramientas, es que se llega a generar esos resultados. Entonces, eso tiene un soporte técnico, obviamente, y tiene una razón de ser. Sino que la ventaja de estos programas es que nosotros podemos mostrarlos en una interfaz gráfica que es muy ilustrativa, didáctica, para que tanto nosotros como las personas que leen los documentos que nosotros presentamos puedan entender lo que está mostrando el programa. Entonces ahora sí ya voy a compartir acá la pantalla. Desplazo aquí a ArcGIS. Aquí yo tengo unos shapes, unos archivos raster ya generados sobre el tema de interpolación con un ejercicio que ya había desarrollado previamente. Voy a desactivar aquí para de pronto no hacer spoilers. Y digamos que el primer paso para iniciar un trabajo en ArcGIS es primero verificar el sistema de coordenadas. Eso es lo que siempre he dicho, lo que debemos hacer. Entonces, en el data frame que estemos trabajando, vamos a hacer doble clic y nos vamos a donde dice Coordinate System, videos sobre el sistema de coordenadas y una discusión sobre el sistema de coordenadas está en el canal de YouTube. Ustedes pueden ver ahí sobre los tipos de proyección.
Actualmente esta zona que voy a trabajar es San Carlos, entonces San Carlos está ahí proyectada. De hecho está proyectada sobre Magna Colombia Oeste y Magna Colombia Bogotá. Es la zona de Córdoba que ya queda como en ese límite. Yo voy a utilizar Magna Colombia Oeste, entonces yo simplemente doy a aceptar. En mi caso yo las tengo aquí en favoritos, pero quien no las tenga en favoritos, pues puede utilizar la barra para hacer la búsqueda y la adición en favoritos. Entonces Magna Colombia Oeste. Eh, yo no, veo un poquito las notificaciones del chat. Voy a ocultar los controles de la reunión para que no le salgan los cuadros grises. Y no, digamos que no voy a estar pendiente por el momento de los comentarios en el chat para poder mostrar acá. Y por ahí, faltando unos 10 minutos para finalizar la clase, Ana Karina me colabora con las preguntas que ustedes puedan ir colocando ahí en el chat. Entonces vayan colocando todas las dudas y en ese momento pues retomamos. El ejercicio es sencillo, va a durar aproximadamente 15-20 minutos para poder atender las preguntas. Entonces lo que hacemos, ya tenemos nuestro formato en nuestro data frame, lo tenemos en el sistema de coordenadas que corresponde. Entonces normalmente cuando nosotros vamos a manejar información de precipitación, ¿qué hacemos? Descargamos los archivos de precipitación que nos envían de acuerdo a una previa solicitud, nos los debe enviar el IDEAM y normalmente son unos archivos TXT que ya vienen con todos los datos. Voy a ver si acá yo tengo algunos ejemplos de esos archivos. A ver, un momento. Aquí, por ejemplo, voy a abrir este formato, este documento que es de estaciones de IDEAM acá en la región de San Carlos, los municipios alrededor, y este es el formato en cómo vienen la información. Entonces aparece la estación, el nombre de la estación, el código pues que representa la estación y el nombre. Esta es estación San Carlos, este es el código, esto es San Carlos, Córdoba, acá cerca de Montería, como de pronto para las personas que no sean de esta región. Es la región donde se encuentra como tal la sede central de Mata. Y aquí viene la información por año para cada uno de los parámetros que se vayan a trabajar. Aquí dice valores totales mensuales de precipitación y así sucesivamente va a aparecer por estaciones y para los diferentes parámetros que las estaciones tengan. Este formato TXT pues es un formato un poco engorroso así de trabajar. Para quien de pronto haya ya organizado datos de precipitación sabe que es un trabajito realmente organizar los datos, pasar esto todo a Excel. Algunas veces vienen unos scripts ya programados dentro de estos formatos para que al momento de exportarlos a Excel se exporte por columna cada valor. Hay veces que eso no pasa, entonces los archivos sí se vuelven bastante complejos de manejar y con mucha paciencia toca organizar y sacar estos valores pues como tal en cada una de las columnas por año, ¿cierto? Entonces, la recomendación para los que quieran trabajar métodos de interpolación en ArcGIS o en QGIS que tienen el mismo funcionamiento es que traten los datos en Excel primero antes de exportarlo directamente al programa. ¿Por qué? Porque digamos que la ventaja, es decir, la diferencia entre hacer la interpolación con todos estos datos y hacer la interpolación con los promedios no es mucha. Entonces, es algo que puede manejar mucho más sencillo en cuanto a la tabla de atributos que ustedes cargarían al programa. Y el tiempo, ustedes van a ver, es súper rápido cómo se genera el archivo final si simplemente ustedes cargan los promedios por año y no cargan todos los valores mensuales de todos los años. Incluso en el ejercicio que yo tengo acá, yo saqué el promedio multianual, es decir, yo lo que tengo es un valor de precipitación. En el caso del mapa que voy a hacer es anual, ¿cierto? Pero ustedes saben, lo correcto sería generar, por ejemplo, un mapa por mes, porque las variaciones son para poder estudiar a detalle la precipitación a lo largo del año, pues sería correcto generar un mapa por mes del promedio mensual para todos los años que se tengan. Para precipitación, lo recomendable es trabajar con mínimo 10 años, incluso 10 años es poquito, puede ser poca información, tal vez no alcanza a mostrar el patrón de precipitaciones que tenga ese municipio.
en específico o esa cuenca donde estén trabajando. Entonces la recomendación es intentar buscar los datos desde lo más antiguo posible y hacer el análisis. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, con esta estación tomo mis datos, me exporto a Excel, hago todo el trabajo de filtrado y organización de los datos. Aquí siempre está el tema de los puntos y las comas. Hay que verificar en el computador la habilidad, tener habilitado el valor de puntos por coma para no tener inconveniente al momento de exportar, si se va a exportar. Y lo que yo hago es generar una tabla mucho más sencilla, donde yo tengo el nombre de la estación y el nombre, digamos, el nombre de la estación, la localización de la estación y un dato de precipitación para cada estación que va a obedecer al promedio anual de precipitaciones de todos los años. Entonces, por ejemplo, este valor de aquí, yo lo tomo desde el año 1963 hasta el año 2007, que es donde tengo el flujo, ¿cierto? Saco el promedio de todo este valor y creo una tabla que diga San Carlos y le coloco al lado el promedio. Esa tabla la puedo crear en Excel y exportarla a ArcGIS, o la puedo crear directamente en ArcGIS. En el caso, yo la creé directamente en ArcGIS. Eso por un lado. Por otro lado está la localización de las estaciones, ¿sí? Porque vamos a trabajar con estaciones que se encuentran localizadas en algún espacio. Entonces, la idea es amarrar la localización de cada estación a uno de estos valores o a varios de estos valores. Entonces, estos archivos tienen las coordenadas de la localización de las estaciones aquí también. Aquí está la latitud, longitud. Entonces, ustedes pueden pues, localizar el punto directamente en ArcGIS o localizar el punto en Google Earth y luego hacer el exportarlo para ArcGIS. Pues para localizarlo en Google Earth es simplemente abrir esa plataforma. Me imagino que muchos de ustedes ya habrán trabajado allí. Voy a intentar mostrarlo rápidamente. Abrimos allí en Google Earth, se localiza el punto y se exporta un punto para que se abran pues todos los puntos de una vez, ¿no? Se exportan todos los puntos. Si vamos a trabajar con 10, lo ideal es trabajar con varias estaciones alrededor de la región como tal que queremos trabajar. Por ejemplo, si es el municipio de San Carlos, ahí nosotros sabemos que puede haber una estación en Ciénaga de Oro, puede haber una estación de pronto en Montería, puede haber una estación en Pelayo, puede haber una estación en toda la región alrededor de San Carlos. Entonces vamos a ir buscando todas esas estaciones para que pues podamos tener mayor cantidad de datos. Entonces nosotros localizamos esas estaciones utilizando la herramienta esta de Google Earth. Simplemente señalamos acá el punto. Aquí, como las coordenadas están en grados, minutos y segundos, hacemos el cambio en las propiedades para poder utilizar las coordenadas en este. Colocamos nos vamos a Tools, vamos a Options y cambiamos acá, Universal Transversal de Mercator, y aquí ahora sí ya podemos colocar las localizaciones en metros para este y norte. Una vez tengamos eso, voy a hacer el ejercicio con algún punto que yo tenga acá. Nosotros podemos exportarlo. ¿Cómo lo exportamos? Simplemente nos vamos a este lugar, Places, aquí que es la tabla como de contenido, y le damos en Save Place As, guardamos el lugar como, y aquí donde va a aparecer en formato KMZ. Ya tenemos ese formato KMZ, lo guardamos en nuestra carpeta, y luego a través de la herramienta de conversión en ArcGIS, que son estas herramientas de conversión acá que se encuentran esta es la Art Toolbox. Yo ya la tengo aquí siempre abierta a mi lado, pero quien no la tenga abierta, pues activando aquí en esta cajita roja de esta barra de tareas, se encuentra activa. Quien no tenga la barra de tareas activa debe revisar por acá, haciendo clic derecho sobre el programa, nos despliega toda la barra de tareas y aquí deben tener activo las cajas de herramientas. También aquí mismo nos van a ir apareciendo cada una de las herramientas que yo tengo activas en este momento. Entonces aquí ya tendríamos cargado un shape con las estaciones, ¿cierto? En ese momento yo ya con esa información, en este caso yo la tengo aquí, es este archivo, va a tener. Voy a abrir la tabla de atributos para que ustedes vean cómo quedaría. Y vean que es un archivo muy sencillo. Entonces aquí él va a tener los nombres de las estaciones,
que están localizadas en toda la región que a mí me interesa. Ellas ya están debidamente localizadas los puntos. Y entre las propiedades que yo voy a adicionarle al punto, voy a adicionar un campo numérico. Para adicionar ese campo numérico y construirlo directamente en ArcGIS, yo me desplazo aquí donde dice T, donde dice archivos. Esperen un segundo que el computador siempre hemos visto que se demora un poco más para hacer los procesos, por eso es que no los hago, por eso es que directamente no los puedo, no exporto el punto, lo llamo acá porque sé que se va a ir poniendo un poco lento para poderles mostrar por el hecho de estar compartiendo en línea. Entonces aquí adicionamos el campo en esta opción, adicionando el campo. Yo selecciono que sea un campo numérico, puede ser long o short, que sería uno de muchos números, de pocos números. En el caso, como son 4 números, yo le coloco short y aquí escribo simplemente el nombre del campo, que es de precipitación, y defino la precisión, puede ser 4 o 5, que va a ser como el número de decimales. Y comienzo, después de tener ese campo activo, entonces yo debo abrir la adición del shape, ya debo de tener mi shape. Voy a aprovechar para hacer zoom sobre este shape. Debo activar acá colocamos la escala automática pues para poder hacer zoom sobre el layer, sobre esa capa. Entonces aquí al hacer esta función nos acerca a los puntos en toda la pantalla. Que está haciendo clic derecho, vamos a zoom to layer, le damos aquí y miren que ya nos muestra todos los puntos. Esos son todos los puntos de las estaciones. Hasta el momento yo no he hecho nada. Hasta el momento solamente tengo los puntos de las estaciones y cada punto tiene un valor. Pero yo puedo entonces con ese valor a generar la interpolación. Para yo generar la interpolación me voy a las herramientas de análisis espacial. En mi caja de herramientas, yo me voy a donde dice Spatial Analysis Tool, para quien lo tenga en inglés, en español es herramientas espaciales, de análisis espacial, y busco donde me aparecen interpolación. Hay una opción que se llama interpolación. Entonces, en esta opción que se llama interpolación aparecen los diferentes métodos de interpolación. Para precipitación, el más utilizado es IDW. Kriging es un método utilizado para interpolación de datos poblacionales, principalmente. Y el vecino más cercano, que se llama ese Natural Neighbor, en teoría es el más exacto, pero tiene un problema, y es que no extrapola por fuera del área que se forma. Es decir, por ejemplo, ustedes ven aquí que hay unos puntos que están como, delimitan el área, ¿sí? Esto es como más o menos una especie de triángulo, por decir así, ¿sí? Entonces, el vecino, si yo de pronto quiero representar San Carlos y tengo un pedacito de San Carlos acá arriba, él no me va a generar un polígono cuadrado que me localice toda el área, sino que me lo va a generar en esta forma geométrica. Entonces, ¿eso qué hace? Los datos de dentro van a ser un poco más exactos, porque las ecuaciones de Natural Neighbor son mejores para generar no datos, o sea, para generar interpolaciones. Pero pues sucede eso, que me quedo sin información en algunos espacios, y como esto es un análisis espacial, puede presentarse esa ventaja. Entonces normalmente la gente utiliza la IDW para hacer estas proyecciones. Con los profesionales que trabajamos en esta área está como estandarizado que se utiliza la IDW para hacer análisis de precipitaciones. Entonces, para hacerlo yo activo esta interpolación IDW, hago doble clic en la herramienta y él me abre la ventana para yo cargar el archivo. Entonces el archivo que debo cargar yo acá es el archivo de mis estaciones, que ya tienen los valores de precipitación, que son un promedio de todos los años de la tabla de precipitaciones que logré obtener a partir del IDEAM, ¿cierto? Entonces, ese trabajo previo es un trabajo bastante complejo, es lo que quiero como dejar claridad. Hay personas que prefieren que el software les haga ese trabajo previo. O sea, ustedes pueden cargar aquí, dentro del software, todos los datos y darle la opción de que él haga el promedio. Pero eso hace que el proceso sea mucho más lento y no es necesario. No hay ninguna diferencia entre hacerlo en Excel y luego cargarlo al programa. La imagen que se va a mostrar va a tener el mismo comportamiento. Entonces, aquí nosotros podemos cargar, aquí en el Z, en el valor Z del campo, es donde vamos a decirle cuál valor del campo nos va a interpolar. Entonces aquí nosotros tenemos que seleccionar PREC
que era el de precipitación. Aquí es para dar la ruta, guardar en algún archivo de nuestro computador, carpetas que nosotros querramos trabajar. En mi caso yo lo voy a dejar ahí por defecto que se genere y se guarde en la base de datos del ArcGIS, donde yo lo voy a tener luego activo aquí en mi tabla de contenido. Pero si yo cierro este programa, este proyecto de ArcGIS, este archivo MXD, que es el proyecto de ArcGIS, yo lo cierro, no voy a tener nunca más ese archivo. Entonces, para quienes tengan que vayan a generar archivos ya, lo mejor es irlos guardando en una carpeta, y lo mejor, eso es una posibilidad, pero lo mejor es ir creando una geodatabase para ir guardando todos los archivos. Entonces, bueno, en este caso yo voy a generarlo. Esta opción del tamaño de las celdas, ustedes lo pueden padronizar también. Por ejemplo, aquí nos aparece ese por defecto, es decir, los píxeles van a tener ese tamaño. Ustedes pueden decir que no quieren 81 sino 80, o pueden decir, por ejemplo, 100. Y de esa forma, para todos los mapas, ustedes saben que les van a poner 100, para que no les salgan unos mapas que tengan píxeles más grandes que otros. Si van a comparar en la misma área, pues sería bueno que estuviera padronizado para todos. Entonces digamos que 100, y ahí haría, ok, me voy a arriesgar a hacer ok acá porque justamente tengo 8 o 9 datos interpolándose. Si yo tuviera, en lugar de 8 o 9 datos interpolándose, todos los datos de la tabla, del archivo de texto que yo les mostré, este proceso se me iba a hacer eterno. Entonces le voy a dar ok. Él hace el proceso rápidamente y genera enseguida la interpolación. Entonces en este mapa, por IDW, ustedes logran ver unas bolitas de diferentes áreas y que están mostrando valores de precipitación en cada uno de los datos. Si nosotros queremos ver qué valor tiene eso, entonces yo utilizo aquí la herramienta de Identify y me voy, por ejemplo, hago clic aquí y yo veo, el valor de este píxel es de 2122.63. Entonces, en este píxel de aquí, donde yo hice clic aquí, este píxel tiene un valor de 2121,23 milímetros. Él fue haciendo la interpolación en toda la zona y fue generando diferentes valores de interpolación. Ustedes ven que los valores cambian, ¿cierto? Son valores diferentes de zona para zona. A medida que yo me voy acercando al punto, probablemente el punto de interpolación, si nosotros cargamos la capa de los puntos, voy a ponerla arriba del shape, del raster, perdón, que sí. Para poner, solo la rodamos. Entonces miren, el punto se encuentra aquí en esta zona. A medida que yo me acerco más al punto, está como escuchándose un eco. A medida que yo me acerco más al punto, seguramente el valor del raster aumenta. Mauricio, aprovechando por aquí, ya tenemos algunas preguntas. Alguien nos pregunta si para un mapa de ruido, ¿qué tipo de interpolación se recomienda? Ya, bueno. Bueno, para un mapa de ruido se puede utilizar también la IDW, o se puede utilizar también la de Kriging. He visto mapas de ruido generados con Kriging. Entonces, bueno, voy a continuar y luego hablamos mejor de eso, ya que termine de dar la explicación. Este punto, miren que a medida que yo me acerco al punto, aumenta el valor, porque en este punto es donde se encuentra probablemente el valor más alto. Yo voy a ahora a cambiar ahora las propiedades del raster que se genera. Ustedes ven que aparece por clases en esta parte de acá, ¿cierto? Aquí en la tabla de contenido. Aquí aparece por clases en cada una de las clases que son creadas automáticamente por la interpolación. Y ustedes pueden hacer cambio de esas clases.
Entonces aquí ustedes ven este documento, ustedes le hacen doble clic sobre el archivo raster y muestran aquí donde dice display para hacer cambio de las propiedades como tal, o de la manera en cómo se clasifica el shape. ¿Sí? Entonces, nos vamos aquí en la simbología y yo quiero, por ejemplo, hacer el cambio del número de clases que el shape tiene, entonces, que el raster tiene. En este caso, son 9, yo puedo cambiar a las diferentes clases y él me va a generar como más clasificaciones dentro del área. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero hacer 20, yo le doy a aceptar, entonces ven que me aparecen muchos más valores y él va cambiando. También ustedes pueden cambiar los colores, en fin, las propiedades que se puedan ir como haciendo para darle más sentido a precipitación, ¿no? Normalmente esos mapas se trabajan con una paleta azul. Entonces ahí ustedes van viendo como el más azul se significa que hay una mayor precipitación y el menos azul una menor, así como está mostrado aquí. También estos valores ustedes los pueden cambiar aquí haciendo format labels. Y aquí ustedes pueden reducir el número de decimales para que de pronto no les salgan todo ese poco de decimales después, sino que salgan 2 decimales. Le hacen OK y bueno, en este caso fueron 2 cifras, entonces debo darle 5, 6, 5, para que me salga con un decimal, por lo menos. Y ahí él me va generando las modificaciones aquí. También esto es bueno para generar después la leyenda, que no tenga pues todo ese poco de décimas. Listo. Y bueno, las otras opciones de interpolación yo ya las había generado acá, se las voy a mostrar para no tener que hacer nuevamente el proceso. Esta es la opción de el polígono, perdón, el vecino más cercano. Ven lo que les había dicho sobre lo que puede suceder. Es decir, los puntos estaban ubicados en estos extremos. Entonces él me hace la interpolación solamente en estos extremos. Si ustedes ven, los valores no van cambiando mucho. Aquí hay un valor de 2207, que era más o menos el valor que se estaba trabajando. Y vamos viendo los valores que no vienen cambiando mucho al otro método de interpolación. Y también tenemos Kriging, que es este. Ustedes ven que Kriging sigue mucho el patrón del valor más alto. Entonces, aquí como el valor más alto está en esta zona, él no empieza a dejar el resto de valores en función de esta zona. No es que sea diferente de lo que la IW me intenta mostrar. Pero miren que acá el método que se muestra es mucho más específico. Entonces, pues esa es la ventaja de este tipo de interpolaciones, la que se recomienda para hacer estos análisis. Hay varias preguntas que tenemos en el chat. Entonces, bueno, una de ellas fue la del mapa de ruido. Adicional a eso, Jimmy nos pregunta de qué depende el tamaño del píxel del raster de salida y cómo se interpreta en la escala del mapa. Bueno, el píxel normalmente en realidad tú lo puedes modificar. Va a depender de la resolución de tus imágenes. Entonces, por lo menos, en este caso, nosotros estamos trabajando con una imagen que nosotros mismos estamos generando. Es decir, nosotros tenemos unos datos vectoriales, que son los puntos, que tienen un valor asociado. Y yo le hago un método de interpolación para convertir, al mismo tiempo que le hago el método de interpolación, yo cambio el tipo de datos. Salgo del tipo vectorial para el tipo raster. En ese momento, la interpolación me propone un tamaño de píxel. El tamaño de píxel es el tamaño de la celda que voy a tener. ¿Cierto? No significa el tamaño de la imagen, ni me trabaja exactamente sobre la resolución de la imagen, sino el tamaño de la celda. Entonces, no hay ninguna diferencia entre hacerlo, por ejemplo, de 100 metros y 81 metros como me lo proponía el software. Sino que hay veces que si vamos a interpolar diferentes áreas, por lo menos en este caso yo tengo esta área que tenía 8 puntos y tenía, digamos, esa distribución específica de los puntos en la localización en la que estaban, el software considera que es mejor que lo deje a 81 metros. Pero si yo, por ejemplo, le agrego un punto por otro lado o me estoy desplazando para otra área y esos dos mapas los voy a comparar, por ejemplo, en ese caso, sí es bueno padronizar el tamaño del píxel para que no nos aparezcan valores. ¿Qué significa el tamaño del píxel?
que yo al acercarme, aquí si yo me acerco muchísimo, logro ver dónde es que está realmente ese tamaño del píxel. Pero este método de interpolación de la IDW es muy bueno porque él acaba suavizando justamente la geometría del píxel. Creo que voy a aprovechar el otro método para mostrarles mucho mejor, que el otro método en la Juría siempre tiene ese problema. Aquí, por ejemplo, en Kriging, ustedes ya logran ver, en IW se ve mucho más en Natural Bridge. Miren, este es el problema que sucede mucho cuando el tamaño del píxel. Entonces, ¿qué va a pasar? La celdita va a ser de un tamaño de 100 metros y no va a ser un tamaño de 80 metros. Probablemente si yo le disminuyo el tamaño, esta escalerita que se me forma en el final va a ser cada vez más reducida y menos perceptible. Entonces, por eso es que él me recomienda que yo haga eso. Pero no significa que me vaya a alterar como tal mis datos. Lo importante es que si tú vas a hacer una comparación, no te varía la escala como tal. Lo que te puede variar a tu análisis es que si tú vas a comparar dos mapas en dos zonas diferentes y tal vez lo tienes en tamaños de píxel diferentes, tú vienes y le pones aquí para ver, por ejemplo, quieres ver en este punto cuál es la precipitación, que es 1652, y quieres ver en el punto homólogo, quieres comparar cuál es la precipitación y de pronto no corresponde exactamente al mismo píxel si tú utilizaste, por ejemplo, otros datos. Esto es importante para el tema que les decía de los meses. Por ejemplo, yo para julio tengo 7 estaciones, pero resulta que en agosto apenas tengo 6 estaciones. Entonces, va a haber cierta variación en la interpolación de los datos. Si yo no ajusto mi tamaño del píxel, al momento de yo comparar cuánto llovía en julio justamente en este punto y cuánto llueve en agosto, me puede variar, no porque haya una variación como tal, sino por el tamaño del píxel. Entonces, por eso debo tenerlos los dos como padronizados. Pero en términos de escala y analítico no genera ningún inconveniente. Bueno, tenemos aún 5 minutos y Camilo nos pregunta, que creo que esa respuesta quedó clara, ¿qué pasa con los otros tipos de interpolación? Y Luis nos pregunta, ¿a partir de cuántos puntos o estaciones puedo elaborar la interpolación para una determinada área? Bueno, los otros tipos de interpolación son igualmente bien utilizados. Como ya había dicho, se supone que las ecuaciones de Natural Neighbor son mejores, pero tienen el problema de lo que sucede con el área. Entonces, la recomendación para utilizar Natural Neighbor es intentar el mayor número de, por ejemplo, si tú vas a hacerlo sobre San Carlos, pues intenta abrir mucho sobre el área de San Carlos para que puedas contemplar todo el municipio dentro de la interpolación. ¿Ya? Si no, pues la recomendación es utilizar IDW. Y con respecto a la otra pregunta, que ahora recuérdame por favor, ¿cuál es que la otra pregunta? Las otras preguntas eran sobre, la de cuántos puntos o estaciones se podía elaborar la interpolación por una determinada área, y la otra qué pasaba con los otros tipos de interpolación, que ya la respondiste. Sí. ¿Cuántos puntos? La verdad es que es la mayor información posible. Aquí en Colombia nosotros tenemos problemas con eso. No sería lo ideal, digamos, para yo hacer una zona es que yo tenga por lo menos 4 o 5 estaciones de un municipio. Pero hay muchos municipios que de pronto tienen solamente una estación. Entonces, cuando vamos a trabajar a nivel de cuencas hidrográficas, intentar capturar el mayor número de información que abarquen y que no abarquen la cuenca, pero pueden estar vecinos a ella. Es bueno seleccionar las estaciones también con base al relieve, entonces tal vez tener en cuenta las curvas de nivel. En algún momento eso puede llegar a ser un problema si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con cierto municipio, cierta zona, y queremos, digamos, vamos a trabajar en relieves diferentes, porque las estaciones pueden no obedecer al patrón es decir, hay que saber hasta dónde tú puedes llegar con la selección de estaciones. Por ejemplo, si tú quieres trabajar acá en Montería, puede ser mucho más sencillo porque es una zona plana, pero en una zona montañosa, tal vez tomando estaciones así, abrirte mucho a tomar estaciones alrededor de la zona te puede cambiar los valores. Puedes acabar tomando, incluyendo en tu interpolación, una estación que no corresponde como tal a la metodología.